Continuando con su programa Ajedrez Sociopolítico. Miren, generalmente cuando uno trae a algún invitado y la conversación es buena, se extiende, casi siempre uno termina comprometiendo al invitado públicamente para que regrese. Pero por lo general, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, sí, en programas diferentes que le dicen a los invitados, usted tiene que regresar a una segunda parte, pero por lo general eso no sucede, no siempre se da esa segunda parte. Sin embargo, hay un tema que evidentemente en el país siempre genera debate, genera reacción de la sociedad, genera indignación, y es el tema de la facturación eléctrica y del tema eléctrico, de que si es verdad que la población, que eso le deja pérdida a los que tienen en sus manos el negocio eléctrico, si es verdad que eso le deja pérdida y si es cierto que esa pérdida es porque la ciudadanía no paga. Así es que en esta ocasión hemos vuelto a invitar a nuestro amigo que es experto en ese tema y abogado Marino Tejeda. Pero que con Marino no solo vamos a conversar del tema eléctrico, también vamos a conversar de algunos temas de actualidad, en temas de la operación Medusa, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que con él vamos a tener una entrevista bastante amplia e importante. Marino, buenas noches. Buenas noches, Rafael. Gracias de nuevo por invitarme para compartir este espacio en Ajedrez Sociopolítico. Sí. Bueno decir que Marino es un experto jugando ajedrez, así es que aquí le traímos el ajedrez para que también nos explique desde la estrategia del ajedrez ese tema del tema eléctrico. Marino, vamos a entrar en tema con esto. ¿Es cierto? ¿Dónde está el problema? ¿Es cierto que las pérdidas de las EDES es porque la ciudadanía no paga? ¿Es la ciudadanía la culpable del problema de la generación de los apagones y esa situación? Mira, entrando digamos, en el juego, sí, de ajedrez, ¿verdad? Realmente el gobierno está jugando una partida, los gobiernos juegan una partida fuerte con el tema eléctrico porque es uno de los temas más, digamos, de mayor presión desde el punto de vista de la fiscalidad del país, por los costes que conlleva las pérdidas del sector eléctrico. Entonces, digamos como que cada jugada que hace, por ejemplo, la creación del Ministerio de Energía y Minas, ahora todo el reajuste que ha hecho la presente administración de Luis Abinader, es una jugada que se está haciendo en ese ajedrez que intenta de alguna manera ganarle partida a ese problema de orden fiscal y que, como decíamos en la entrevista pasada, se trata de un derecho de la ciudadanía y que genera muchos, digamos, costos para el Estado, ¿no? Entonces, las pérdidas de alguna manera están concentradas, es decir, el servicio de energía eléctrica. La otra vez habíamos hablado de la composición digamos, de la matrícula de consumidores que tiene, de abonados que tiene el sistema. Y decíamos que hay comerciales, que hay industriales y que hay residenciales. Entonces, como explicamos esa parte, vamos a entrar ya en lo que tiene que ver con el tema de las pérdidas. Tú sabes que las distribuidoras compran energía para vender, ¿no? A la generadora. Entonces, ahora, ellas tienen unas pérdidas que son comerciales y técnicas. Las pérdidas técnicas son las pérdidas que se dan en línea. Por mal estado de las líneas, hay aproximadamente un 10, un 11% en todos los países que corresponde a pérdidas técnicas, que son por línea. Y las pérdidas comerciales, que son esas pérdidas que se producen como resultado del no pago o de un problema de gestión de parte de las distribuidoras. Entonces, después que la distribuidora coloca en línea la energía, ella tiene que facturar. Hay un umbral de facturación y después que se factura, entonces viene la parte de la cobranza. Entonces nosotros tenemos acá, por un lado, que las distribuidoras hacen un ejercicio de facturación bastante grande, pero en el momento de la cobranza ahí falla. La pregunta capicúa que nos formula, asociada a si efectivamente
lo que dice el Estado que se pierde, realmente se pierde, es una cosa de verdad escandalosa. Porque estamos hablando, yo les decía en la pasada entrevista, que estamos hablando de alrededor de 1.200 millones de dólares, que estamos hablando de alrededor de 60, 70 mil millones de pesos, que da para mucho. En pérdida. En pérdida. Pero entonces, ¿por qué se produce esa pérdida? Esas pérdidas, ahí viene Porque lo que se ha dicho, sí. excúsame todo el tiempo, que el problema es que la gente no paga y que por eso es que hay apagones. ¿Es ahí donde está el problema? Fíjate, hay una parte ciertamente del no pago, pero no creo que eso sea, digamos, lo fundamental. Hay un tema de gestión, por ejemplo, yo debo decir que hay un desestímulo de parte de la ciudadanía para contratarse. ¿Por qué? Porque tú tienes la necesidad de hacer un contrato, tú te mudas en un apartamento y tú quieres contratar los servicios y tú tienes que dar todas las vueltas del mundo para que la distribuidora hagan ese contrato. ¿Qué suele haciendo la gente? La gente se conecta ilegalmente por la falta de interés de parte de la distribuidora para contratarte. Mucha gente tiene que hacer... Falta de interés por parte de la distribuidora para contratarte. Exactamente. Si tú vas a una... Pero entonces, ¿y cómo pueden tener falta de interés para contratarte cuando ahí es donde está el elemento de retorno de su entonces, ingreso? Exactamente. Ahí viene la gran pregunta. ¿Por qué la distribuidora se la pone tan difícil a los consumidores para contratar los servicios? Y viene la siguiente parte del tema de las pérdidas, que tiene que ver cómo está organizada la gestión del sistema. Entonces, fíjate que por tu barrio, en tu comunidad, hay unas empresas contratistas que son las que conectan y desconectan el servicio. Yo digo, creo que lo había afirmado la vez pasada, que los enemigos entre casas de las distribuidoras son las empresas contratistas. ¿Por qué? Porque ellas son las que entran en transacciones con los hogares, pero esas mismas empresas contratistas son contratadas por la distribuidora, que seguramente el área comercial tiene dividendos de eso. Porque no es posible que esas empresas contratistas hagan todos los tipos de negociaciones con comercio, con hogares, que la empresa distribuidora esté registrando las pérdidas que registra. Estoy hablando, digamos, una distribuidora como de pierde entre el 48 y el 45% de la energía que distribuye. ¿Quién paga eso? Se paga con los impuestos nuestros. ¿Por qué el sector no le pide cuenta a esa distribuidora para que sea más eficiente cobrando? Bueno, porque simplemente las pérdidas se suplen con fondos públicos, con fondos de la contribución de los contribuyentes. Pero a nosotros nos dicen, mira, se pierden 1.200 millones de dólares aproximadamente. ¿Pero quién averigua eso? Nadie. Pero entonces, Marino, la gente se roba la luz porque no lo quieren contratar. Ese es el cuento, eso es parte de la historia, ¿no? Que la gente se roba la luz. Ahora, cuando tú te preguntas, ¿qué hace la distribuidora para garantizar esa cobranza? Y ahí tú vas a encontrar respuestas de múltiples maneras. Porque a ti te piden todos los requisitos habidos y por haber, de si tú eres propietario de la vivienda, de que tú tienes que tener un contrato. Yo digo, si la distribuidora está por cobrar, está porque el ciudadano, todo el que consume le pague, tiene que ponerse la fase. Es más, yo digo, y dentro de las propuestas que yo siempre he defendido, es que la distribuidora debe tener una persona que asista por cada de 1.500 a 3.000 clientes que tenga, que le esté dando seguimiento. Óyeme, aquí pudiera haber, en virtud de las pérdidas que nosotros tenemos con el sector eléctrico, que cada urbanización que se haga ya tenga un gestor social que esté ahí pendiente de qué va a pasar con los consumidores, con las personas que van a mudarse en ese residencial. Pues aquí no pasa eso. Llega el contrato, la gente se mete, vive un tiempo y entonces hay que coger una lucha del carajo para poder hacer un contrato. Ahí es que yo digo que hace falta que la distribuidora cambie el chip y cambie la manera de actuar, porque el conjunto de las pérdidas, esas pérdidas que nos dicen que efectivamente falta una respuesta, porque yo siento que poca gente deja de contratarse y deja de pagar, según lo que uno mira, la evidencia es que son menos la gente que dejan de pagar que las que realmente pagan. Y entonces, porque también ahí entra otra situación. Ajá. Tú decías en la entrevista pasada
que solamente la ciudadanía representa solamente el 20% Del del consumo consumo eléctrico. Efectivamente. Que el 80% lo representan las empresas, las industrias. Exactamente, y el comercio. Sí, entonces, ¿cómo decir que las pérdidas la tiene la distribuidora porque la ciudadanía no paga cuando esa ciudadanía lo que representa es apenas el 20% de la recaudación? Digamos del consumo, ¿no? O del consumo. Del consumo. Sí, ciertamente ahí hay dudas enormes, lo que pasa es que eso no se audita. Entonces simplemente nosotros todos los años, el sector eléctrico, con el tema del FETE, que es el Fondo de Estabilización de la Tarifa, que viene desde el 2003, es un decreto que emitió Hipólito Mejía. Fondo de Estabilización de la Tarifa. Ajá. Eso es subsidio. Exactamente, que eso es lo que, digamos, lo que compensa. Ahí de que viene el bonolú y ese tipo de cosas. No, porque el tema del bonolú es... pero espérate, escúchame. Fondo de compensación de la pérdida. Eso es parecido al peaje sombra. Posiblemente, pero no es lo mismo porque lo que pasa es que en el peaje sombra hay una empresa detrás que tiene rentabilidad. Aquí las distribuidoras no tienen ninguna rentabilidad, sino simplemente compensar lo que ellos expresan como pérdida. Pero ¿cómo así que no tiene ninguna rentabilidad? No, o sea, digamos, no hay un ente privado que se esté beneficiando de la distribuidora, solamente sus gestores. Fíjate porque son de capital público. En el caso del peaje sombra, hay una empresa que construyó la carretera, que dirige el peaje y que por lo tanto se beneficia de la contribución que hace el Estado por no llegar a la cota que se aspiraba a llegar inicialmente. Pero entonces, ¿no? ¿En qué consiste eso, lo del fondo? El FETE. El FETE es un fondo especializado para compensar digamos, el costo del kilo que llega al consumidor. Se paga, según el primer decreto, el 100% hasta 300 kilos y de 300 kilos en adelante el 50% de lo extra. Eso se lo paga la distribuidora. Exactamente. La distribuidora le hace un informe a Hacienda y Hacienda entonces le paga a la distribuidora eso. Y ese dinero viene de los bolsillos tuyos. Exactamente. De los impuestos. De los impuestos. O sea que como quiera ellos no tienen pérdida. Nunca en la vida. Por eso, porque ¡Qué tigueraje! Una de las cosas que uno se pregunta, ¿por qué no se ha cancelado nunca a nadie por generar pérdidas en el sector? Porque no se pide eficiencia. Un director de una distribuidora puede tener las pérdidas que tenga, y si él no comete un error como este que cometió Cueto ahora en el norte, sí, ¿verdad? Nunca se saca. Digamos, por deficiencia, no hemos visto todavía el primer administrador o administradora ser, digamos, expulsado de una distribuidora. ¿Por qué? Porque sus pérdidas, ¿quién te las termina pagando? Las terminamos pagando nosotros. Nosotros. Sí. Y entonces encima de eso la culpa de todo es nosotros. Efectivamente, efectivamente. Entonces, nos atribuyen que no pagamos, pero también la pérdida que se pudiese generar también la pagamos nosotros. Ni siquiera quienes representan ese 80% del consumo de energía. La paga la ciudadanía también. Claro, claro. Es el pueblo entero, señores, es el pueblo que tiene encima el tema eléctrico. Así es. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Tú tienes alguna sugerencia? Mira, la sugerencia que nosotros hemos estimulado siempre es la siguiente. Primero, el Ministerio de Energía y Minas debe examinar el modelo de contrato que tiene con las empresas contratistas. Examinarlo y darle la máxima responsabilidad a esas empresas. O sea, con transparencia, para que esa gente coloquen gente que sean lo suficientemente confiables como para que no hagan componenda con los clientes. Segundo, tiene que reforzar la supervisión de esas empresas contratistas, porque ¿qué es lo que ellos hacen? Contrata, lo sueltan y ellos hacen todas las transacciones posibles con el parque de consumidores. Después, yo creo que nosotros necesitamos capacitar al personal del área comercial, porque en el área comercial es donde el cliente va y llega y tiene que tener ahí alguien que le estimule a hacer su contrato, no que le desestimule. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo te decía en la entrevista pasada que hay un problema de identidad de parte de los empleados de las distribuidoras, porque ellos sienten que trabajan para una empresa. Y al pensar que están trabajando para una empresa, no para una entidad pública, lo que ellos hacen es que intentan engañar al cliente pensando que están con un enemigo. Entonces tenemos la siguiente realidad. El que está detrás del mostrador entiende que el cliente es un ladrón que va a engañarlo, y el cliente que va también entiende que el que está en la distribuidora es un ladrón que quiere engañarlo, ¿no? Entonces, hacer ese arreglo, capacitar tanto al personal como decirle a la ciudadanía, al consumidor,
de que si él paga un kilo a 4.44, no quiere decir que lo pague, ese es el costo directo, pero indirectamente lo está pagando como le sale al Estado porque lo que no paga se lo termina pagando los impuestos que él mismo paga. Exacto. Así que es un costo indirecto para el ciudadano. Entonces, por eso para mí capacitar al personal en decirle, convencerlo de que él está sirviendo por una empresa pública, no una empresa privada, para mí es clave para que garantice la captura, el estímulo del cliente que va a contratar los servicios para que él continúe de algún modo abonando, pagando, ahorrando energía, porque fíjate tú que el único negocio que necesita que se consuma menos es el negocio eléctrico. Sí. Porque mientras menos se consume, menores son las pérdidas del sector. Es decir, nosotros no tenemos, en el sector eléctrico no hay que estimular el consumo, sino al contrario, estimular el ahorro de energía. Porque ahorrar energía representa mayor sacrificio fiscal para el Estado. Entonces, en ese sentido... Menor sacrificio fiscal. Menor sacrificio fiscal para el Estado, por supuesto. Entonces, yo creo que hay la necesidad de ampliar la cantidad de colaboradores de las distribuidoras. Insisto yo que debería haber un colaborador, un gestor social que tenga bajo su responsabilidad 2.000 o 3.000 usuarios del servicio, los cuales le esté dando permanente, digamos, asistencia técnica. Todos los problemas que se presentan ahí, que hay una persona que ya lo sepa. Ahora, como nosotros tenemos flujos migratorios tan frecuentes, sobre todo en los grandes núcleos urbanos, que es donde se consume, digamos, en el área residencial donde más se consume, entonces, que cada vez que se muda una persona, ese gestor social sepa a dónde va, pero también quién llega. De manera que la distribuidora tenga un control absoluto del movimiento del flujo migratorio de sus clientes, que es que no lo tiene. Ok. Sí. Yo creo que hay la necesidad de poner en marcha un programa de eficiencia energética. Un amplio programa de eficiencia energética. ¿Qué quiere decir un amplio programa de eficiencia energética? ¿En qué consiste eso? Sí. Fíjate tú que el gobierno hace muchas edificaciones públicas, hospitales, escuelas, una infraestructura amplia que hace el Estado. Pues el Estado debe tener en cada una de esas infraestructuras, hacerlas inteligentes, de tal manera que puedan iluminarse, estar dotada de paneles solares para aprovechar la energía solar. Pero al mismo tiempo hay que educar a los empleados públicos para que ahorren energía. Muchas entidades públicas, tú vas y te tienen un aire encendido sin necesidad, te lo dejan prendido. Una entidad, por ejemplo, como la Universidad Autónoma, tú puedes ir cualquier día y no hay docencia en un aula y están todos los abanicos prendidos o todo el aire encendido. ¿Por qué? Porque eso no le duele a nadie. Entonces hay que hacer un programa para educar al que está en la administración pública respecto a la necesidad de ahorro energético. Pero al mismo tiempo la ciudadanía. Hay que hacer un programa de formación para que el ciudadano, la ciudadana, el consumidor entienda que en la medida en que ahorra, en que apaga, en que es solidario consigo mismo y con la distribuidora, en ese mismo sentido, los costos digamos, fiscales para el Estado serán menores. Igualmente, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Energía y Minas, bueno, fue con la CDE, hay un convenio de trabajo para formar a los maestros, los docentes, te decía en la entrevista pasada, que ojalá el Ministerio de Energía y Minas los recupere, de tal manera que puedan formar docentes respecto al tema eléctrico para que sepan cuál es el sacrificio fiscal del Estado, cuántas escuelas se podían construir si dejáramos las pérdidas del sector eléctrico, etc. Si los maestros y las maestras en los centros escolares están formados, seguramente forman los niños desde temprana edad en el uso eficiente de la energía. Y también a los padres, por supuesto, que son los que realmente gestionan el hogar y saben perfectamente cómo ahorrar para pagar menos y para hacerle menor sacrificio fiscal al Estado. Muy bien, Marino, mira, ya nosotros prácticamente se nos agotó el tiempo de la entrevista, pero yo no quiero que concluyamos la entrevista sin antes yo escuchar tu opinión acerca de dos temas, aunque sea breve. El tema de la independencia del Ministerio Público y el tema de la operación Medusa y Jan Alain, porque te he visto hacer unos análisis bastante interesantes y juiciosos al respecto. ¿Es independiente o no ese Ministerio Público que tenemos en este momento? Mira, yo creo que el Ministerio Público como tal siempre ha sido independiente. Lo que ha sido poco
independiente es el comportamiento de las personas que han asumido digamos, la función digamos, de ese ministro que es el presidente, digamos, el que representa el Poder Ejecutivo en la justicia. Exactamente. Esa persona siempre desde el punto de vista jurídico ha tenido su independencia. ¿Qué es lo que pasa? Está dependiendo de la honradez de la identidad. Fíjate que doña Miriam ha tenido una actitud, un comportamiento diferente al resto de gente que se ha colocado al frente del Ministerio Público. Pero eso es por ley, eso no es porque lo decide el presidente. Entonces, ahí obviamente ha habido una vocación, una posibilidad, digamos, de tocar las puertas que hay que tocar para asumir la responsabilidad en defensa del patrimonio del Estado. Ahora, ¿qué es lo que no es independiente necesariamente? La justicia. Lo que yo siempre defiendo es que el Ministerio Público es una parte del Poder Judicial, que es quien actúa en justicia en defensa de los intereses colectivos, en este caso de los intereses del Estado. ¿Cuándo nosotros podemos hablar de una justicia independiente? Cuando haya una Suprema Corte de Justicia, un Ministerio Público que hagan las veces de perseguir el delito de manera coordinada. Ahí entonces nosotros podemos hablar de independencia del Poder Judicial. En el caso, por ejemplo, de Medusa, que es tu inquietud. Exacto, y ahí te voy a preguntar, ¿existen los elementos para que Jean Alain caiga preso? No, ahí viene un tema muy interesante. Yo creo que ha habido la puesta en marcha del derecho penal del enemigo. Eso quiere decir que ha habido una excesiva presión por parte del Ministerio Público contra ese grupo, que sin lugar a dudas es posible que pueda tener todos los elementos de juicio, el expediente que tiene, pero ha sido más ventilado en los medios, que ya de por sí ese Ministerio Público pierde una parte porque está violando aspectos fundamentales de la Constitución. El artículo 73 de la Constitución, y creo que el 184, que tiene que ver con el control del Tribunal Constitucional, está severamente afectado por la manera en cómo se ha tratado, porque fíjate tú, esas personas que están en ese expediente ya son condenadas por la ciudadanía. Sí. ¿Responsable quién? Un Ministerio Público que no ha sabido llevar las cosas con profesionalidad. Porque entienden que decir que nosotros tenemos un expediente de 12.500 páginas, que eso ha sido, que ahí hay pruebas irrefutables del robo, que se robaron tantos miles de millones, que esto es una cosa que defalcaron al Estado. Señor, usted tiene que esperar una decisión de la justicia, del Poder Judicial, porque usted simplemente está sometiendo a consideración de un juez un expediente. ¿Cuándo yo puedo decir que esa persona hizo lo que se le atribuye haber hecho? Cuando haya una sentencia firme alrededor del hecho. Pero mientras no haya una sentencia firme, si yo someto a consideración de la ciudadanía un expediente que está en fase de instrucción, pues por supuesto que estoy ya violentando aspectos fundamentales de los derechos de esa persona que son imputadas en el proceso. Bueno, definitivamente habrá que invitar a Marino de nuevo porque eso hay que profundizarlo. Porque lo que tú dices es posible entonces que estemos cayendo en violaciones de derechos fundamentales en medio del proceso y eso en el fondo no es bueno. Claro, claro, entonces, así es. Pero bueno, señores, nosotros ya invitaremos de nuevo a Marino a profundizar sobre este tema de la Operación Medusa, el Ministerio Público y todo ese engranaje que hay ahí. Mientras tanto, ustedes quédense con nosotros porque aquí en Ajedrez Sociopolítico seguimos con mucho más contenido.